Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a seguir hablando del tema Mercosur y vamos a enfocarnos particularmente en la carne. Uruguay exporta prácticamente el 80% de su producción de carne y tiene que enfrentar altos aranceles para vender el producto. Vamos a hablar con el economista Álvaro Pereira, jefe de Acceso e Inteligencia de Mercados del Instituto Nacional de Carnes, para repasar, Álvaro, cuál es un poco la posición que hoy tiene Uruguay, la situación en materia de acceso de aranceles a los principales mercados y, bueno, también repasar a partir de este punto de partida qué posibilidades de mejoras en un futuro hay o prioridades de acuerdo a lo que es la situación. Álvaro, comencemos un poco por la foto actual. ¿En qué situación está hoy Uruguay? Buen día. Buenos días, Martín. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, la situación actual de Uruguay es común al resto de los países del Mercosur y en realidad hay diversas métricas e indicadores que muestran que los países del Mercosur están un escalón por debajo en términos de ventajas arancelarias que el resto de nuestros competidores. Solemos compararnos con Australia y Nueva Zelanda como dos países que están en una situación privilegiada, pero sucede lo mismo con Canadá, sucede lo mismo contra Estados Unidos, sucede lo mismo con México. Es muy claro que los países del Mercosur hemos quedado en una situación bastante diferente y peor y desventajosa que los competidores. Uh-huh. Álvaro, hoy Uruguay, ¿cuánto paga de aranceles para exportar su carne al mundo? Bien, la cadena cárnica uruguaya paga 200 millones de dólares, un poquito más. Y bueno, es una pregunta muy interesante cuando uno, por ejemplo, empieza a ver que efectivamente la gran mayoría de los aranceles se pagan en China. Uh-huh. Y en realidad, de hecho, uno ve que los aranceles en China quizás sean de los más manejables. Aquí lo que sucede es que Uruguay se concentra su exportación hacia China, termina pagando muchos aranceles en China, y el hecho de que paguemos tanto en ese mercado no es una señal de que estemos en la peor situación, sino que en realidad hay países donde realmente los aranceles nos impiden participar. Entonces, se da esta situación de que estamos mal en China, pero logramos exportar, pero en otros países estamos realmente peor y ya directamente no pagamos tantos aranceles y ni siquiera exportamos. Claro, 200 millones de dólares, bueno, este año la faena va a superar las 2 millones de cabezas por cómo viene el ritmo, pero podríamos hacer un número redondo y nos acercamos prácticamente al equivalente a $100 por cabeza. Es aproximadamente eso, sí. Dependiendo del año te va a dar 9,7, una cosa por ahí, pero sí, es básicamente $10 por cabeza. Álvaro, hay países a los que no les podemos vender por el tema arancelario y por lo que significa, bueno, enfrentar esa barrera. Está el tema China. ¿Cómo estamos? Tú recién hablabas el tema Mercosur. Bueno, la misma situación tiene Uruguay que el resto de los socios, Argentina, Brasil, Paraguay. Pero ¿cómo estamos con respecto a otros competidores en el mundo en lo que tiene que ver a la posición arancelaria para vender carne? Bien, por responder de forma ordenada, podemos ir de mayor a menor en términos de su importación total. El principal mercado es China, y ahí Uruguay, Argentina, Brasil pagan 12% de arancel. El país que está con la mayor ventaja es Nueva Zelanda, que ya no paga arancel. Nueva Zelanda tiene un acuerdo comercial con China desde el 2004 y posteriormente firmó otro, así que Nueva Zelanda está en una posición muy sólida en el mercado chino. Y luego Australia está pagando un arancel de 3%, pero va camino a pagar 0% en 2024. Entonces, en el muy corto plazo, un escenario, digámosle, inercial y sin cambios, solamente considerando las cosas que ya están firmadas, va a quedar con los países de Oceanía pagando 0 y los países de Mercosur con un castigo en el precio de 12 puntos porcentuales. Claro, y ahí le tenemos que sumar también la distancia y lo que es un elemento natural que es el tema ubicación, o sea, naturalmente es más fácil el acceso desde Nueva Zelanda o Australia que desde el Mercosur por la distancia a China. Correcto, entonces está el arancel y está la distancia que te afecta en el costo del flete en primer lugar y en segundo lugar, que es un tema que no solemos atender tanto, pero que claramente nos afecta, es los días de vida útil que le quedan a los distintos productos cuando llegan al puerto en Shanghái, por ejemplo. Entonces un producto congelado, uno tiene más margen, pero en un producto enfriado que tiene menor vida útil, anda bastante más justo desde Uruguay que desde Australia. Entonces
al conjunto de desventajas naturales que existen, está adicionalmente la desventaja comercial. Uh-huh. ¿Cómo estamos con respecto a otros mercados importantes? Japón, por ejemplo, ha sido, Álvaro, uno de los mercados que se sumó hace poco a nuestro país y es uno de los que uno asocia a un arancel alto de prácticamente un 40%. Miren, Japón es un caso emblemático de cómo las gestiones sanitarias y las gestiones arancelarias deben ir de la mano para que el comercio pueda prosperar. Uruguay consiguió logros muy importantes en términos sanitarios y se logró abrir ese mercado y eso es algo que debería llenarnos de orgullo, pero realmente el comercio que se concreta es realmente de una magnitud relativamente baja, menor al 1% de la exportación total de la cadena cárnica nacional, y ahí lo que sucede es el arancel. Uruguay está parado en un arancel de 38,5%, casi 40%, y los competidores están con una ventaja arancelaria de 15 puntos, están pagando 25%, y están en una trayectoria de desgravación que tiene por destino final un 9%. Entonces, de vuelta, un escenario inercial donde Uruguay no actúa y los competidores concretan los escenarios de desgravación, en ese contexto Uruguay quedaría con una desventaja de 30 puntos porcentuales en materia arancelaria. Uh-huh. Corea del Sur también tiene una situación similar. Bueno, Corea del Sur es aún más grave este fenómeno. De vuelta es un ejemplo de un logro sanitario que no está acompañado de un logro comercial, lo cual impide que el comercio prospere. Y te mencionaba que es un caso más grave porque el arancel que negociaron los competidores, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y el arancel que negociaron con Corea del Sur es 0%. Entonces, cuando termine el proceso de desgravación, actualmente la brecha es de 20 puntos, pero cuando termine el proceso de desgravación la brecha será de 40 puntos porcentuales, realmente muy difícil hacer negocios en esas condiciones. Claro, Álvaro, hemos estado analizando la situación de China frente a otros competidores, Japón, Corea del Sur. ¿Algún otro mercado que te parezca relevante hoy para destacar con respecto a lo que es la posición arancelaria de Uruguay frente a otros competidores en el tema carne? Sí, la agenda Procarnes, digamos, que se elaboró en conjunto con Ganadería y con Cancillería en el 2019, destacaba 5 países en la agenda arancelaria, que son estos que se mencionaron recién: China, Japón, Corea del Sur, y también agregamos 2 más, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos, allí Uruguay tiene una cuota obtenida hace más de 20 años. Es una cuota de 20.000 toneladas, donde Uruguay puede hacer buenos negocios y realmente extrae una renta positiva y coloca productos de alto valor. El asunto es que esa cuota es realmente muy pequeña y se agota y siempre queda esa sensación y esa certeza de que Uruguay podría exportar más si tuviéramos un mecanismo de acceso mejor. El arancel dentro de la cuota es 1% y cuando se acaba la cuota el arancel salta a 26%. Mientras que todos los competidores siguen operando en niveles de 0 o 1% de arancel. Entonces, Estados Unidos es un mercado donde ganancias de acceso se traducirían en ventajas y en mayores exportaciones de ese mercado. Claro. Y el otro mercado que no queremos dejar de mencionar es Reino Unido, que es un mercado que se libera, digamos, un mercado que se crea, un mercado nuevo, que se separa de la Unión Europea y que se manifiesta, digamos, aperturista y con ganas de comerciar. Y por la vía de los hechos lo hemos visto, ¿no? El acuerdo entre Reino Unido y Australia es realmente muy liberal y abre mucho el mercado. El Reino Unido es un país que importa mucha carne, alto valor. Realmente poder concretar un acercamiento comercial con ese país tendría un impacto sustantivo en la cadena cárnica nacional. Economista Álvaro Pereira, jefe de acceso e inteligencia de mercados de INAC, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, Álvaro. Excelente, muchas gracias, Martín, quedamos a las órdenes. Un saludo a la audiencia.